Facebook, por la página de la iglesia. Bienvenidos todos los que están del otro lado. Van a estar ahí compartiendo con nosotros, como siempre, 1 hora y media. Estamos acá con la palabra, meditando, con Alberto y con Andrés, que ahora van a estar saludando. Pero como siempre, el Biblia, ahí lapicera, un papel para anotar. Si sentís el anhelo de poder compartir el video, compartirlo en Facebook, compartirlo a un familiar, algo para también pueda conocer y sepa, ¿no?, que nos basamos directamente en la palabra y lo que está diciendo en la palabra. Andrés, acá. Andrés, sí. Bendición. Saludo a nuestra amada iglesia. Dios lo bendiga, mis hermanos, ricamente. Y bueno, estamos en un momento que vamos a tratar un tema tan delicado, así que estemos con un corazón sincero para con Dios y humilde, y que el Espíritu pueda revelar su palabra para con nosotros en esta tarde. Amén. Alberto. Sí, también agradecido de poder estar acá compartiendo la palabra de Dios. Buenísimo. Y quería contar que aparte del Facebook lo pueden después ver en el canal de también, YouTube. También, está más informado que yo, muy bien. Está bien, después queda el nombre del canal de YouTube. Queda subido, el canal de YouTube ahí después lo vamos a estar pasando por WhatsApp, pero también es Mi Casa Asamblea de Dios Fila 17, ahí está el canal de YouTube y lo pueden ver las veces que necesiten. Arrancamos ahí leyendo un texto en la Biblia, en Apocalipsis 4:1, que dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Qué bueno que es la invitación, ¿no?, de Dios de poder conocer las cosas que ya sucedieron, que están sucediendo, pero también las que van a suceder, que en fin es lo que también estamos hablando y charlando acá. El tema de hoy, siempre hay algunos ahí que están preguntando, hoy vamos a hablar de la gran ramera. Vamos a ver si podemos hablar todo, hablamos todo, si no obviamente lo cortamos en dos y el próximo martes seguimos hablando, pero como siempre también, si tenés alguna pregunta la podés publicar ahí en el vivo, si no después por los WhatsApp, si tenés nuestros números nos mandás, o si no también por el Facebook privado de la iglesia podés también mandar tus preguntas, así después las podemos ver y charlarlas y hablarlas. Pero bueno, vamos a la introducción, sí, lo que vamos a hablar hoy, acerca de la gran ramera. Andrés, sí. Ahí va a estar a cargo Andrés la introducción. No, acá estábamos hablando de este tema, es un tema candente a través de los tiempos, siempre el mismo espíritu. La vez pasada con Alberto él manifestaba que esto nace en el Génesis con Nimrod, ahí en Babilonia, donde él quiso... poniéndose de acuerdo con todos los ciudadanos de ese entonces, de su tierra y de su paganismo y de todas, en hacer algo, ¿no? Y en ese tiempo fue la torre de Babel la que... Dios no le preocupaba eso, porque era imposible que una torre llegue al cielo en ese tiempo con la cultura la veía igual, no hay nada que pueda llegar, de hecho, ¿no? Pero la intención, vieron, Dios pudo ver lo que nosotros no podemos ver. ¿Con qué intención del corazón nacía eso? Entonces, sí, tenía un corazón rebelde. Exactamente. Contra Dios. Contra Dios. Y ahí nace todo, ¿no? Y cómo ese espíritu siempre estuvo gestado en el hombre caído, en el hombre de pecado. Y que si no es limpio de ese pecado, ese espíritu sigue pasando de generación en generación. Y de distintas maneras, y se va manifestando a través de los distintos tiempos, de distinta manera, y en la historia queda registrado a través de lo largo de la historia, cómo ese espíritu siempre se levantó. Recién hablábamos con Alberto y él me decía, es el mismo espíritu que cuando Jesús estuvo presente se manifestó por medio del mundo fariseo, el mundo religioso, que lo llevaron a la muerte a mismo Jesús, creyendo defender ellos una verdad. El apóstol Pablo, luego de convertirse al Señor, él decía que en su conciencia él lo hacía, o sea, las macanas que se mandaba, con una tranquilidad total, sin cargo de conciencia. ¿Cómo el espíritu puede cegar a una persona? Sin embargo, el Señor, cuando sale a su encuentro, le dice: yo te voy a enseñar lo necesario que es padecer por mí. Dijo: fariseos ciegos. Sí, totalmente. Esa era la condición de Pablo. Y bueno, es a través de esa ceguera que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, sí, para que no les resplandezca la luz del Evangelio que actúa, ¿no? Amén. Así que bueno, sí, arranca allá en Génesis 10, sí, pero en realidad arranca en Génesis 3:15, donde vemos la simiente de la mujer y la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dios le dijo a Eva que esa lucha iba a existir, y de hecho se manifestó con Caín y Abel. Ahí comienza. Muriendo el primer mártir fue
Abel, la primer justo que derramó su sangre, ¿no es cierto? Desde ahí comienza la persecución. Y luego del diluvio, justamente, se manifiesta a través de este hombre Nimrod, que su nombre significa rebelde, y que era poderoso, y que quiso establecer un gobierno mundial y un sistema de culto y todo contrario a la voluntad de Dios, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Amén. Así, bueno, yo más o menos, porque en relación a lo que estás diciendo, Alberto, la idolatría de su forma organizada se originó en Babilonia, bajo el gobierno de Nimrod, hijo de Cus, el nombre del dios antiguo, Baco, que significa hijo de Cus, y por consiguiente se debe identificar con Nimrod, que fue deificado por la gente después de su muerte. O sea, la idolatría estaba de manera presente, que aún estando muerto lo dignificaban a este varón, ¿no? De las regiones paganas más antiguas del mundo, aunque variando en detalle, tienen ciertos rasgos en común que se pueden rastrear distintivamente hasta el sistema primitivo de idolatría, que se sabe fue establecido por Nimrod, ¿no? Y su reina. La reina se llamaba Semiramis. Semiramis. Exactamente. Que tenía, después tuvo un hijo, algo medio raro, ¿no? Muy semejante al Evangelio, ¿no? Como el enemigo siempre quiere imitar lo que es de Dios, ¿no? Porque estaba la madre hay unas estatuas de la madre con el hijo. Con el hijo. En el brazo. Claro. Dice, en Caldea, después de que Nimrod convirtiese Babel en sede de su reino, esto lo relata Génesis 10:10, la adoración a Baal Astarte, a la cual hemos hecho referencia en relación con Jezabel, surgió en el sistema caldeo antiguo. O sea, desde ahí viene este sistema, ¿no? Estableciéndose. Las naciones habían bebido del vino de Babilonia y se habían emborrachado, de acuerdo a Jeremías 51:7, 51:7, que habla sobre esto. Fue en este culto original de Babel donde se inició la adoración a una Trinidad del Padre, Madre e Hijo, que es lo que decía Alberto, considerándose a la madre de las reinas del cielo. Esa es la posición que ella mantuvo entre las naciones bajo el nombre de tales como Astarte entre los sirios, Diana entre los efesios, Afrodita entre los griegos y Venus entre los romanos, y así Isis entre los egipcios. O sea, cómo el mismo espíritu se fue centrando en todos estos lugares, ¿no? Por eso el que no conoce esto cree que me pareció algo nuevo, y en realidad no hay nada nuevo, siempre es lo mismo, ¿no? Va cambiando la imagen exterior. Según la cultura también. Pero claro. Aparte de esto se le suma, perdón hermanos, que si por ahí algún nombre de esto no está en la Biblia, sí quiero decirle que está en los libros históricos. Claro. En todos los libros históricos, estos nombres de los distintos dioses de distintas tierras, simultáneamente están en los libros de historia y se puede comprobar. Parte de esos dioses afectaron a la nación de Israel durante el periodo que vivieron en Canaán, porque las naciones cananeas, justamente Nimrod era de Cam, descendiente de Cam. Y las naciones cananeas hacían esos cultos. Y varios de esos dioses se introdujeron en Israel. Sí, totalmente. Baal. Exactamente. Esta es lo que por ahí tengo acá. La lucha de Elías con Baal. Sí, lo tengo acá. Mira, dice Jeremías 7:18, 44:17 al 25, habla sobre esto, ¿no? Y en cuanto a Israel, que se había corrompido. Por eso no es que estamos haciendo historia que no tiene nada que ver con la Biblia. No. Esto es muy bíblico. Primero porque surge justamente la Biblia nos da de dónde surge todo esto, que es del enemigo que viene trabajando y siempre queriendo reemplazar al Señor, ¿no? Ponerse en el lugar del Señor, porque volvemos a lo mismo. El anticristo significa alguien que se opone o que se coloca en lugar de. Claro. Entonces, siempre el enemigo quiere ponerse por Dios. Y yo leía acá en Romano, dice 1:24, es el pasaje que tantas veces citás vos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Nimrod, después que murió, fue idolatrado. Y así van a hacer con este hombre de pecado que va a surgir también. Él va a querer ser adorado como Dios. O sea, todos los hombres que se
levantaron con ese mismo espíritu, pusieron su corazón, hoy leía en Ezequiel 28, del rey de Tiro, Sí. también dice, pusiste tu corazón como corazón de Dios. Y que nosotros de esos textos de Ezequiel 28 sacamos de que Satanás tuvo la misma actitud. O sea, esto se origina en el cielo. Amén. La rebelión comenzó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios. Ahí comienza. Qué espíritu fuerte. ¿Mm? Y que de repente una persona que tiene una vida de pecado y no reconoce nada a Dios, cae bajo ese espíritu. Y Andrés, cayó una gran parte de los ángeles, una parte por lo menos, Claro. una tercera parte. Entonces hay un poder seductivo muy grande. Tremendo. Porque si no hubiera caído Satanás solo. Claro. Pero no sé cómo, pero indudablemente sedujo a esos ángeles, que eran ángeles, no hombres. Sí. Ángeles que vivían en la presencia de Dios. Sí. Y seres con mucha mayor capacidad que nosotros. Claro. Pero indudablemente los sedujo la belleza y la forma de expresarse, todos los dones que Dios le había dado para servir a Dios, los usó para llevar detrás de sí mismo, ¿no? Que es lo mismo que pasa hoy. Qué horror. Porque los hombres, ¿por qué se endiosan? Jugador de fútbol, ¿por qué se endiosa? Y porque Dios le dio un don de jugar a la pelota. Un músico, ¿por qué se endiosa? Porque Dios le dio el don de tocar música, pero todas esas cosas Dios se las dio para que alabemos a Dios, para que honremos y Sí, glorifiquemos y el a hombre, Dios. en la falta de esa identidad con su Dios, Claro. idolatra a lo que tiene por Exacto, delante. la criatura, Reemplaza, como dice digo, acá. claro. Pero hay un rechazo a Dios. Hay un rechazo. No es tan ignorante. Es una ignorancia, dice Pablo, pero voluntaria. No es una ignorancia totalmente, sino que porque dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por las cosas hechas. O sea, Claro. que el hombre puede mirar los cielos y decir, no, acá hay un creador. Claro. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Bueno, sigamos con... No, está bien, quería di la cita bíblica en relación a Israel, pero dice, pero más tarde la misma fuente oriental afectó al cristianismo en el establecimiento de la adoración a la Virgen, en este caso al cristianismo, como dijimos, ¿no? Exactamente. La Porque se fue de Asia a Roma. A Roma, claro. De Babilonia a Roma, dice el título, ¿no? La religión caldea pasó a Roma de la siguiente manera. Después de que los medos persas capturaron Babilonia con Ciro en el año 539 a.C., los tosarudos, ¿no? Sacerdotes del culto caldeo. Recordemos Sí, que el rey Ciro, Daniel sirvió al rey Ciro, ¿no? sí, O sea, sí. son reyes que están relatados En la Biblia, en el libro de Daniel, claro, en ese periodo fue. Y bueno, los tonsurados, sacerdotes del culto caldeo que no habían cambiado desde el tiempo de sus inicios en los días de Nimrod y Semirabe, que habíamos hablado, fueron expulsados cuando llega, Sí. ¿viste? Y huyeron ellos. ¿Y dónde fueron? A Asia Menor. Y ahí fueron recibidos por el rey Lidio, que establecieron con todo su ritual en el capital de ese lugar, en ese momento, que era Pérgamo, que Apocalipsis también lo habla. Que es el imperio que sigue en la estatua de Daniel, ¿no? Sí, claro. De los medos persas pasaron a los griegos, porque ese rey era un rey griego. Griego, exactamente. Bueno, ahí, Pérgamo. Satanás traspasó allí, ¿no? La sede principal de él, que le habla Apocalipsis 2.13, que dice el trono de Satanás, que lo nombra Juan el apóstol, ¿no? En las cartas a las iglesias. Exactamente. En el año 133 de Cristo, a la muerte de Átalo III, el último de los reyes de los lidios, de su reino y la jerarquía caldea con él, pasa a estar bajo el dominio de los romanos, ¿no? Esto fue antes que se manifieste Cristo. En el siglo siguiente, Julio César transportó emperador romano. Exactamente. Julio César, emperador romano, transportó a todos los sacerdotes y todo su equipo al ritual a Roma. Recordemos que para ese tiempo no existía el catolicismo, o sea, No existía directamente la iglesia. Sí, la iglesia, exactamente. Y entonces, ¿qué había? Era un combo de dioses, ¿cómo se llama cuando se creen en muchos dioses? El politeísmo. El politeísmo estaba a la orden del día en Roma. Bueno, de hecho, Pablo cuando llegó a Atenas se encontró con eso, ¿no? Con tantos dioses que dice que se enardecía su corazón viendo toda la cantidad de dioses que tenían allí, que inclusive dejaron un lugar vacío por si había alguno que no conocieran, porque dejaron un lugar para el Dios no conocido,
y a través de ese lugar, Pablo comenzó su exposición ahí en el Areópago de Atenas, ¿no es cierto? Atenas, claro. Pablo dice, ese Dios no conocido, ese es el Dios que yo le vengo a predicar, ¿no? Como sin darse, por eso digo que no es una ignorancia total, porque si fueran tan ignorantes, no hubieran dejado un lugar para el Dios no conocido. O sea, el hombre se da cuenta que por más que invente dioses, necesita un Dios todopoderoso, necesita un Dios eterno, necesita un Dios redentor, necesita un Dios que lo transforme. Amén. Lo necesita el hombre. Eso, el hombre no se da cuenta, pero en el fondo necesita ese Dios, el único Dios verdadero. Amén. No puede ser reemplazado por nadie. Es toda una mentira del enemigo que lo mantiene al hombre atrapado, pero ellos mismos se daban cuenta. Y acompañado a la adoración a dioses falsos, viene después toda la inmoralidad. Porque todos los cultos a todos los dioses falsos llevaban después en sí, en los rituales, actos de inmoralidad, ¿no? Sí. Promiscuidad sexual, perversión sexual, y también ostentación de placeres, riqueza, o sea, llevando al hombre a dedicarse a los deleites temporales. Claro, totalmente. Sí, o sea, eso es lo que promueve. Sí. Y bueno, después ahora lo vamos a ver después cómo eso se materializa al final en Apocalipsis 17 y 18. ¿No? Lo nombra, claro. Y te cierro el concepto entonces. Julio César transportó a estos sacerdotes con su equipo al ritual a Roma, a fin de mejorar la gloria del oficio que ya tenía como es Julio César, como Pontific Maximus, que significa máximo pontífice. Claro. O sumo sacerdote. Dice, de la religión pagana de Roma. Combinando en sí mismo autoridad en la parte religiosa y política. Exacto. O sea, totalmente. Eso era la costumbre de ellos. Por eso, por ahí, las costumbres de Roma se infiltraron luego en el cristianismo. Bueno, vamos a verlo después. Sí, sí. Siendo tanto emperador como pontífice. Ahora, no solo era un dictador, ¿no?, único de la república, sino que también era cabeza reconocida del sacerdocio oriental romanizado. ¿Cómo se mezcló, no? Así Roma se convirtió en la sede de la abominación de Babilonia. Esta fue la preparación satánica para la corrupción de la religión cristiana, cuando, habiendo ya declinado la pureza apostólica, halló su cetro eclesiástico en Roma. Y de esta manera llegó a ser la Babilonia el misterio, que viste que hay nombra una Babilonia el misterio, ¿no? La mujer babilónica. Pues se había montado en el vasto poder político de Roma antes de que Cristo apareciera, y por instigación suya, toda la maquinaria del imperio acabó dirigiéndose a aplastar la verdadera iglesia de Cristo. Sí, ¡ay, qué tremendo, Señor! Cuando leía esto, Señor... Pero la Babilonia es como el camaleón, que cambia de color según la ocasión. ¿En serio? Claro. No es un chiste. Claro. O sea, se va cambiando los colores de afuera, pero en el fondo es una bestia. Por eso Daniel lo ve como bestia. Tenés razón, y declara hasta los colores, ¿viste? Claro. Va cambiando. O sea, los materiales de la estatua también van cambiando. Nada más que Nabucodonosor lo ve como algo glorioso, porque el hombre de todos estos imperios, ¿cómo lo ve? Vengan a ver el gran imperio. Miren las pirámides que hicieron los egipcios. Gente, ¡qué bárbaro! Y bueno, lo mismo que quedan enamorados de eso, ¿no? Claro. Lo ven como glorioso. Y sin embargo es una estatua a un hombre. Porque los faraones se mandaron a construir eso diciendo que iban a volver de la muerte y dejaron tesoros. Nunca jamás volvieron de la muerte. Todavía estaban esperando que se lo robaron todo el tesoro. Fueron los motochorros y no quedó nada de los tesoros que enterraron a los faraones. O sea, es una estupidez, pero la gente, ¡ay, qué lindo! Porque así se fascina el hombre. ¿Con qué? Con lo que se ve, con lo visible. Exactamente. Con lo que se ve. Pero detrás, invisiblemente, hay un espíritu que opera detrás de todo eso. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, como iglesia, como hijos de Dios, no dejarnos fascinar, ¿no?, por las cosas que el mundo presenta. La actitud que tuvo Samuel también, ¿no?, cuando fue a los hermanos de David, que según la estatura quería elegir y Dios le dice. Exacto, bueno, siempre. Y ellos querían un rey como Saúl. Dios le dio un rey como ellos querían. ¿Cómo era Saúl? Y era un palmo más grande que todos. Ellos querían así, un rey así, no un rey humilde como era David, no un rey que ama a Dios,
sino un rey que sea grandote y que se puedan jactar. El hombre le gusta tener un representante que sea poderoso y jactarse de ese hombre que va delante de ellos. Y lamentablemente eso después se fue metiendo dentro de la iglesia. Así se llegó a instituir hombres en la iglesia, poderosos, ¿no es cierto?, que por último casi hasta recibían adoración. Sí. Se postraban delante del hombre y lo besaban y o sea, cómo eso se fue metiendo, como vos decías, porque la iglesia comenzó humilde. Total. Comenzó totalmente humilde. Pero luego esta levadura, porque Pablo habla de la levadura, Jesús, ahora cuando lo veamos, vamos a ver un poquito cómo era la ramera de la época de Jesús, y Jesús le dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Sí? Y Pablo después a los corintios le dice, cuidado con la levadura. ¿Sí? ¿Qué es la levadura? Bueno, es algo que vos ponés un poquito oculto en la masa, que es no imperceptible, sin embargo. Pero comienza a inflar. Claro. Y ahí lleva al orgullo, ¿no? Porque ese inflar habla del orgullo del hombre. Empieza a darle gloria al hombre, empieza a darle importancia al hombre. Uh-huh. Siempre el enemigo trató de sacarlo a Cristo del centro, sí, de la escena. Jesús les mostró a los discípulos, y se lo dijo a los fariseos, ustedes creen que leyendo la Biblia encuentran la fuente de la sabiduría, y la palabra da testimonio de mí, le dijo. Claro. De Cristo. Toda la Biblia da testimonio de Cristo. Toda. El centro de la Biblia es Cristo. Y entonces el enemigo va siempre contra Cristo. Siempre. Y se levanta contra la iglesia, no por la iglesia en sí misma, porque somos el cuerpo de Cristo, justamente. Por a quién representamos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí viene la infiltración. Convengamos esto. Jesús en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La esencia, ese espíritu va contra esa esencia, porque no es ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Ese espíritu identifica quién es Jesús. Entonces va contra todo lo que Jesús nos ha dejado. Por eso es que se tiran todos los sistemas, incluso ideológicos que hoy están en curso, tienen que ver con esto. Y nosotros tenemos que ser sabios y ver como iglesia y darnos cuenta, hermano, no caiga en ese error. No caiga en ese error. Tal cual. Antes de sumergirnos más profundo, vamos con los saludos ahí. Le damos un tiempito para que respiren. Ahí Luis nos manda bendiciones, hermanos. Débora también pone bendiciones celestiales. Ahí dice, nos manda. Después también Noemí. Ahí Mimi le mandamos saludos. Dice, buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Mirándolos y aprendiendo. También nos manda ahí saludo Edgar, dice saludos Pastor Andrés, al evangelista Alberto y al hermano Juan, Dios los bendiga, siempre los amamos en el Señor, gracias Jesús por estos momentos, saludos Fabián y Carol, nos mandan saludos también, Elsa también, Alderete nos manda, Dios los bendiga, gracias por compartir la palabra, es realmente es un gran gozo escucharlos. Isaías del Pino, acá tenemos el hermano de Andrés también, todos los martes se suma. Bien. Un abrazo grande, dice querido siervo, hermosa enseñanza, le mandamos saludos. Fabián Alfredo también pone Dios los bendiga hermanos, estoy de camino a mi trabajo y voy escuchando la palabra que Dios pone en sus labios, así que le mandamos saludos hoy a Fabián que va en camino a la casa. Así que bueno, a todos también los que se están sumando. Ariel también dice bendiciones pastor, hermano, Dios los bendiga, multiplique su sabiduría para instruir al pueblo. Amén. Cristina también Maidana pone bendiciones hermanos, hermosa enseñanza. Y Gustavo Pérez, ahí el hermano de allá dice bendiciones pastor. Juancito Gracias. Y Beto de parte de la familia Pérez. Le mandamos Amén. Saludos a todos, así como siempre decimos, los que se están sumando ahora atentos. Como también recalcamos al principio, después de una vez que se finaliza la transmisión, queda guardada en YouTube, así que pueden también entrar, Mi Casa Filial 17, ahí está el canal y pueden ver también los programas anteriores para poder ir entendiendo también lo que estamos hablando hoy. Así bueno, vamos a sumergernos un poquito más. Vamos. Bueno. De los tobillos, vamos a las rodillas ahora. Sí, cierro el concepto. Sí, lo que ya se ha dicho entonces explica que a la mujer no solo se la llama Misterio Babilonia la Grande, la madre de la ramera y la abominación de la tierra, sino también en la final del título se la identifica con Roma, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, verso 8. Sí, quiero justamente dar la cita para que sepan lo que estás hablando. Buenísimo. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Amén. Ese es el texto. Ese es el texto, claro. Isaías 17:5. No, No, Apocalipsis. 17:5. 5. Amén. Es la gran ramera final, porque por eso dice que madre, ¿no? Porque, Madre, sí. Porque va a ser la mayor manifestación de una organización humana en contra de Dios como nunca hubo, porque nunca todas las naciones se pusieron de acuerdo en ir contra Dios, ¿no? Amén. Entonces esta va a ser la más grande de todas. Bueno, es como lo que habíamos visto en las charlas anteriores, de que hablamos de ese último anticristo que siempre hubo, se levantaron estos. Toda la historia siempre claro, hubo. pero ese último va a tener un poder y una autoridad que le va a ser dada como nunca antes. Y en este caso algo parecido, ¿no? Como que... Ahora, lo importante, porque uno puede decir, bueno, actúa en el mundo, a mí que me importa. No. La ramera actúa en el mundo, pero trata de meterse en la iglesia. Por supuesto. O sea, en el pueblo de Dios. Primeramente, antes de meterse en la iglesia, Dios ramerizó a Israel. En Isaías capítulo 1, después léanlo, Dios ya, al final del periodo donde iban a ir al cautiverio, Dios la llama ramera a su nación, porque se había corrompido. Totalmente. Luego vuelven del cautiverio, a través del cautiverio ellos se vuelven a Dios, se arrepienten, bueno, tienen una restauración, una reforma, podríamos decir, ¿no es cierto? A través de Esdras, Nehemías, volvieron a la fuente, volvieron a la adoración a Dios, volvieron a la palabra. Pero 400 años después, cuando vino Cristo a la tierra, otra vez la ramera estaba instalada en el pueblo de Dios. Jesús les dice... porque Jesús chocó de frente con la ramera, lógicamente, porque si es opuesta a Dios. En Lucas 12:1 dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, ¿cómo funciona la levadura? O sea, ¿cómo funciona la ramera? Hace que yo tenga una apariencia, pero no una realidad. O sea, en vez de ser genuinamente lo que digo ser, ¿verdad? Sí. Entonces fabrico algo exterior. Un prototipo de vida, digamos. Por ejemplo, vamos a ejemplos concretos que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿no? Los fariseos, respecto de las ofrendas, las oraciones y los ayunos que hacían, porque ellos seguían manteniendo una actitud aparentemente fiel a Dios, cumpliendo fervientemente con ofrendas, oraciones y ayunos, lo mismo que le dice en Isaías, porque en Isaías también Dios le dice lo mismo. Dice, basta, no hagan más culto, ya me tienen cansado, porque vuestras manos están sucias, dice. Que por medio de Jeremías le dice que me van a comprar una caña olorosa y con eso creen que yo me voy a poner contento porque me ponen un perfume. No. Entonces Jesús le dice, guardaos, en Mateo 6:1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y ahí estaba el punto. Entonces le dice, cuando den limosna, no hagan tocar trompeta, dice. Porque ¿qué hacían los fariseos? La ramera de su tiempo. Mostraban sus limosnas, los bien que hacen. Vamos a hacer una obra de bien. Filmame. Sí, y salía por las calles. No había cámara en aquella época, pero había trompeta para hacer. Redes sociales. Por eso, había trompeta para hacer ruido. Y cada vez que se tocaba la trompeta era algo importante. La gente prestaba atención. Porque como no había otro medio de comunicación, cuando se tocaba la trompeta, la gente dijo, ahí ocurre un evento, algo. Después, cuando oraban, dice en Mateo 6:5, dice, no sean como los hipócritas, que ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Os digo, ya tienen su recompensa. Dice al revés, cuando oren, entren en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto y ve en secreto, te recompensa en público. Total. No usando vanas repeticiones también, porque hacían largas oraciones para
llamar más la atención. No, dice, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que tienen necesidad de lo que le piden. Y cuando ayunen, dice, no sean austeros. Austero significa que andaban demacrados, mostraban una actitud de todo, no se aseaban, de decadencia. No, estamos ayunando, entonces para que todo el mundo lo viera. Dice. Cuando ayunen, demudan el rostro, dice en el verso 6:16, cuando ayunan de cierto, ya tienen su recompensa. Cuando ayunen, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y cómo nos cuesta esto, no? Y digo nos cuesta porque todos llevamos un pequeño fariseo adentro. Sí, de que cuando hacemos algo enseguida venimos a tocar trompeta. Lo largamos. Y no, porque estaba el otro día. Estaba en ayuno. Estaba en ayuno. ¿Ya? No tenemos por qué decirlo. ¿No? No, claro. Pero lo mandamos. Che, ¿cómo estás? Bien, la semana pasada no, estuve ayunando. Ah, bien, qué espiritual, hermano. Bueno, es algo muy tremendo esto, por eso es importante que lo vayamos viendo. Cuidaban el aspecto exterior de lo que se veía. En Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y después le dice que son sepulcros blanqueados. Para no llevar mucho tiempo, no quiero ir leyendo todos los textos, ¿no? Pero después, en Mateo 7:20, Jesús les explica. Decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. O sea, que yo me puedo vestir bárbaro, me puedo poner las mejores ropas, perfume, bañarme, pero el problema está en el corazón, dice. Porque de dentro, dice Marcos 7:20 y 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mire toda la lista que da Jesús acá. Tremenda. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. También les gustaba tener los primeros lugares en las cenas y en las reuniones. Dice en Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, que eran unos flecos que se ponían en la ropa, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, que significaba maestro. Claro. ¿Sí? Y dice en Lucas 14:7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en las mesas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, la Babilonia excita el orgullo. Excita al hombre a ser importante, a querer tener los primeros lugares, a que la gente hable bien de él. A tomar el lugar de Dios, ¿no? A tomar el lugar de Dios, porque lógicamente, con todo lo que haga, dijo el apóstol Pablo, hacerlo para la gloria de Dios. Nosotros no estamos para glorificarnos a nosotros mismos, ¿no? También habían utilizado las cosas de Dios, el templo. El templo era un lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, ¿sí? Cuando Salomón hizo el templo, dijo: Señor, no te estamos haciendo una casa, porque Dios no puede habitar en un edificio, sino que es un lugar donde nosotros venimos a encontrarnos contigo. Ese es el templo. Es el lugar donde ellos se iban a encontrar con Dios. Estaba la presencia de Dios allí. Y era un lugar de adoración, era un lugar de culto, era un lugar donde se llevaban los sacrificios, era un lugar espiritual. Los sacrificios por el pecado era una cosa grave. Había que matar a un animal,
había que derramar sangre. Entonces la persona tenía que preparar el sacrificio y llevarlo con mucho cuidado. Y los sacerdotes tenían que cuidar que esa persona ofreciera un sacrificio correcto, no cualquier cosa, que el animal no estuviera dañado, no estuviera mal. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Le vendían el sacrificio. En vez de la gente tener que traer el sacrificio y ofrecerlo y ellos velar para que se cumpla la palabra, ellos mismos le vendían el sacrificio. Entonces, como era el que le vendían ellos, estaba aprobado y listo. Y era todo un negocio. Hasta era una casa de cambio, porque la gente venía de diferentes países con diferentes monedas y ellos le exigían que la ofrenda sea una moneda del templo, el shekel, lo que es hoy el shekel, el ciclo, ¿no? Claro. Hoy Israel tiene la misma moneda, el ciclo. Y entonces le hacían de casa de cambio y lo mataban con el cambio. O sea que eso viene en aquellos tiempos, ¿viste? Con el tema del dólar hoy. Tenían casa de cambio, tenían shekel blue, de todo. Ahora, miren lo que le dice Jesús en Lucas 19:45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren lo que habían convertido. Para peor, lo habían hecho en el lugar donde los gentiles podían llegar, porque tenía un patio exterior, el templo, que era el patio de los gentiles. Y había un cartel que decía: cualquier gentil que pase para adentro morirá, porque no podían entrar los gentiles al templo. ¿Y cómo se cumplía eso? Sí, sí, fíjate que lo mandaron a llamar a Jesús en una de esas, y Jesús salió, Andrés lo fue a buscar, y Jesús salió y le habló a unos griegos. Bueno, y a Pablo lo acusaron de que había metido un gentil adentro del templo y lo querían matar. Exactamente lo mismo. Ahora, era el lugar donde los hombres que no conocen a Dios tenían que acercarse a Dios. Entonces, cuando los hombres que querían conocer a Dios se acercaban al templo, ¿con qué se encontraban? En vez de encontrarse con Dios, un lugar donde la gente estaba adorando y orando y buscando a Dios, se encontraban con un negocio. Entonces, en vez de acercarlos a Dios, los alejaban. La corrupción. Eso es lo que hace la ramera. Aleja a las personas del Dios verdadero. Buscaban a los ricos y a ellos los convidaban en la fiesta. Claro. ¿Y para qué? Para que los recompensen, para que le devuelvan. O sea, era simplemente por un beneficio. Entonces Jesús le dice en Lucas 14:12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, no sea que ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué cosa, ¿no? Qué diferente es la actitud que tiene la ramera de la actitud que tiene el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Jesús tenía, por eso a Jesús lo criticaban tanto, porque andaba con los pecadores, claro. Porque ellos discriminaban a las personas. También en un momento chocaron con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando Juan bautizaba, estos hombres se fueron ahí al bautismo de Juan. Y miren, Juan, qué diplomático que era, ¿no? Porque los reyes tenían sus propios profetas, que le profetizaban a los reyes lo que a ellos les gustaba, y estaban vestidos de ropa. Por eso Juan, cuando Jesús dice que vinieron a buscar un verdadero profeta, no lo van a encontrar vestido de ropas. Es un profeta que venía vestido de piel de camello, del desierto. Y entonces este hombre les dice en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, tenían un bautismo, pero sin arrepentimiento. Claro. Qué triste cuando la gente se bautiza, pero no está arrepentida.
Ahora, qué contradictorio, porque si lo ponemos a la actualidad de hoy, Juan vino para bautizar, para que se arrepientan. Jesús promulgó el otro bautismo luego de que el Espíritu Santo vino, que convence pecado, de justicia y juicio, y uno se bautiza porque se ha arrepentido. O sea, las secuencias fueron cambiando, pero el tema es que se puede volver a hacer todo para atrás si una persona se bautiza sin esa condición de Exacto. arrepentimiento. Bueno, yo creo que eso es lo que le pasó a Simón el Mago, por ejemplo. Que Porque, quería... claro, porque él se bautizó, dice, y estaba con Felipe. Y él quería algo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, surgió lo que había en su corazón, Claro. la codicia. Por eso Pedro le dijo que estaba en tiniebla. Entonces, ¿cómo? Un hermano convertido que estaba en tiniebla. Entonces, por eso, qué importante es que cuando uno se bautiza, que haya un genuino arrepentimiento, Por ¿sí? Que no sea simplemente un ritual. Claro. Por eso no se debe bautizar a nadie que no tenga conciencia. Porque ¿de qué se va a arrepentir? Por eso, cuando nos preguntan por qué no bautizamos niños, justamente bebés, es justamente por ese motivo. ¿Por qué? Porque a mí de chiquitito me llevaron allá a Luján, me tiraron una gotita de agua y supuestamente yo ya era cristiano. Pero no era, si yo nunca me había arrepentido. Era una serpiente, era una víbora como esta, que andaba por ahí, porque al no producir un verdadero y genuino arrepentimiento, Claro. porque el arrepentimiento nos lleva al nuevo nacimiento. Amén. ¿Sí? A que Amén. el Espíritu venga y habite y yo Jesús. tengo una nueva naturaleza. ¿Mm? Ponían cargas en los demás, Que ellos no veían. pero ellos no las tocaban. Claro. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué triste esto, ¿no? Y Jesús denunció todo. Sí. Porque si vos te ponías, o sea, viste que hay veces Ahora que se uno- dan cuenta porque lo mataron. No, pero mirá, fíjate, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra Mateo para 23, hacer, ¿no? sí, para hacer un prosélito, y a una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, no se me esquinaba una palabra. O sea que la ramera también hace discípulos. Y tiene celo misionero. Porque dice que recorrían por todos Por lados. todo, sí. Porque uno dice, no, porque yo tengo celo misionero, porque yo quiero ser discípulo. ¿Pero discípulo de quién? Claro, ahí está. No, porque hay hombres que hacen discípulos suyos, seguidores de ellos. Yo he conocido gente que sigue gente, no sigue a Dios. Y no le toque El predicador favorito. a que siguen porque te matan. Lo defienden como si fuera Dios. Discriminaban a las personas. En una oportunidad, en Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Así que qué bárbaro, qué bien el fariseo, ¿no? Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, uno diría, bueno, se va a poner contento, ¿o no? Obvio. ¿Qué podemos decir? Aparte- Una mujer arrepentida. Dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es tremendo esto. O sea, para ellos era una basura. Había gente buena y gente mala. Y los pecadores, la ramera, los publicanos y todos los leprosos, todos los que estaban y no eran como ellos no les importaba nada. Y ¿No? lo digo con dolor, pero que yo conocí gente de determinada colonia y de determinado país Sí. que Racistas. decían ser cristianos, y yo lo vi con mis propios ojos, y a mí me aceptaban porque soy medio gringo, pero racista, y en la iglesia de ellos no entraba gente que no sea rubia. La gente morocha tenían un nombre que no lo voy a decir por respeto, pero no, esa gente no entraba en eso. Y yo digo, eso me cayó muy mal porque yo aprendí otra cosa. Claro, porque bueno, cuando somos enseñados en la verdad, eso es importante, Andrés. Qué bueno es que seamos enseñados en la verdad. Qué bueno es que seamos libres de este espíritu de la ramera, ¿no? Porque entonces somos libres de todos esos errores. Claro. Porque estos hombres
eran los líderes espirituales de la nación de Israel. De la nación más importante, En la ese escogida momento, por Dios. que Y era estaban así. Israel en ese momento debía ser la luz del mundo. Ah, O sea, Dios había puesto a Israel para alumbrar al mundo, sí, sí, sí. pero su luz se había transformado en tinieblas. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron haciendo un complot para matar a Jesús. Esos mismos hombres. Dice en Juan 11, pero algunos de ellos, cuando Jesús resucita a Lázaro, 11:46, después de la resurrección de Lázaro, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué tenía que hacer esta gente? Resucitó Lázaro. Ponerse contento. Resucitó Lázaro. No, sí, qué bueno. Entonces los principales sacerdotes, 11:47 de Juan, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A ellos lo único que les preocupaba era no perder el puesto, el privilegio, porque ellos estaban unidos con los romanos. Y esto está registrado en los libros de historia. Bueno. Los romanos le pagaban a los fariseos para que mantuvieran al pueblo en paz, tranquilo, que se dedicaran a su religión y que mantuvieran al pueblo que pague los impuestos. Porque la ramera religiosa se une con la ramera económica y política para oprimir a la gente. Que es lo que vemos ahí en Apocalipsis. Exactamente. ¿No? Entonces dice Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, o sea, el capo de ellos. Y claro, porque acordate que ellos dos, Anás y Caifás fueron los que mataron dijo, a Jesús. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda una nación perezca. O sea, eran muy espirituales. Total. Esto lo dijo por sí mismo, no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Y vos sabés que parece que de esa palabra, por eso dice, viste en otro texto, profetizó, se cumplió, o sea, es como que se toma, soltó eso, pero eso fue un cumplido. ¿Sí? Al final terminaron matando al Señor y cuando dijeron... Porque dice Pablo que fue porque no ellos por codicia, por avaricia, porque sin quererlo cumplieron la palabra de Dios. El predeterminado consejo de Dios, dice Pedro, que por predeterminado consejo de Dios lo hicieron. Pero ellos no se dieron cuenta. Ellos lo gobernaba la ramera. El sistema, claro. El espíritu de... Y también la misma ramera persiguió a los cristianos. Saulo de Tarso era un fariseo. Sí. Pero primero, cuando los apóstoles empezaron a predicar, cuando se levanta el paralítico en el templo de la Hermosa, ahí en Hechos capítulo 4, ya automáticamente ya los persiguieron. Después en el capítulo 5 lo metieron en preso. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, es el primer milagro que ocurre y ya nace el Espíritu automáticamente. Automáticamente. Es increíble. Y luego Pablo dice que se levantó. Cuando mataron a Esteban, en 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. El libro de los Hechos, 8.1. Sí. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, salvo los apóstoles. Entonces acá tenemos la ramera en la época de Jesús. Y vos fíjate que sale de la misma iglesia, o sea, que debería ser vos decís, el pueblo de Dios. Claro, del pueblo de Dios. Y hoy en el sistema del mundo cristiano también acontecen cosas que, y ni hablar, bueno, los musulmanes y todo eso, que también se levantan con su sistema, pero no dejan de ser una amenaza para los hijos de Dios. Sí, el tema más grave para nosotros en realidad no es la persecución, ¿no? Porque es algo que nos pone como enemigos. Sí, y está desde afuera. Exacto. Lo que es persecución. El tema es lo de adentro. El tema es cómo trabaja desde adentro. Desde adentro. Por eso las 7 cartas del Apocalipsis relatan un proceso de corrupción dentro de la iglesia. En ese orden que están puestas es progresivo. Comenzando por la primera iglesia que vos hablaste el domingo, ¿no?
Sí. La primer pérdida de donde, cómo el enemigo comienza o a dónde ataca primeramente para lograr que yo me ramerice. ¿Mm? ¿Ataca qué cosa? Lógicamente, ¿cómo puedo yo lograr que vos le seas infiel a tu mujer? Lógicamente, haciendo que vos no la ames con todo tu corazón. ¿No? Así es. Entonces, ¿a dónde ataca primero el enemigo? A mi amor. No. Mi amor hacia el Señor. El Aparte primer amor, como- porque es Sí. el amor a Cristo. Sí. Primero Cristo. Claro. Pablo decía, por el amor de Cristo lo he perdido todo. Todo. Él no perdió su primer amor. Porque él cuando escribe Filipenses era muchos años de convertirse y prosigo igual. Y me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Y no me importa perderlo todo. Y no me interesa lo que alcancé. O sea, Pablo no estaba buscando mérito, no estaba buscando título. Pablo cumplió con todo lo que uno podía desear en la estructura religiosa. Era un apóstol, escribió la Biblia, fundó iglesias, llenó todo el imperio romano de iglesias, hizo discípulos. O sea, humanamente él pues, podía decir, bueno, muchacho, soy yo. Ah, Él decía, no lo he alcanzado, porque él no quería hacer nada, él quería ser como Cristo. Y ese es el problema de la ramera, ¿no? Y qué cosa, no estoy hablando un poquito. Después lo También, vamos a mirar en detalle. También qué cosa, ¿no? Cuando un virus o una enfermedad para Lo afectarnos. mismo que tiene estamos con el estar coronavirus. adentro. Tiene que entrar. Afuera no pasa nada, nos ponemos barbijo, nos ponemos un poco ahí las gafas y ya está. Pero es importante, ¿no?, que el virus empiece a hacer efecto cuando está adentro. Y Sí, lo mismo por eso cada debemos... cosa que estabas hablando, cuando dejamos entrar eso, dejarnos estar, empieza a tener efecto. Es lo que Pablo les habló a los ancianos de Éfeso sí. en el capítulo 20, creo que es. ¿De Hechos? De Hechos. Sí, sí. En Mileto. Sí. Que les mandó a bajar, que bajen a Le Mileto. dicen, cuídense, mirad por vosotros mismos primeramente. Sí. Y por todo el rebaño en el que el Señor os ha puesto como obispo. Porque de ustedes mismos, dice, Ay, esa parte es tremenda. se Esa van parte a es levantar hombres Porque perversos. primero dijo, guárdense de los que vienen, Claro. pero después dice, de entre ustedes, ay, qué tremendo. Tremendo. Ahora uno dice, ¿será posible? Sí. Bueno, miren al pequeño, la primer mini iglesia de Jesús, que son los 12 apóstoles, y ahí tenés uno que ya estaba trabajando para el enemigo. Entonces, Uno le porque- negó, el otro le claro, lo entregó, porque- el otro no creyó. pero Judas abiertamente, Ya no él- estaba en el corazón. él no ahí. era y estaba ahí. O sea, y uno dice, pero ¿y por qué Jesús lo permitió? Bueno, porque Dios es así, Él deja que cada uno ejerza su libertad, ¿no es cierto? Así saña el trigo, vayan creciendo. Exactamente, no lo cortó y le dio oportunidades de arrepentimiento, claro que sí. Cuando Jesús dijo, acá hay alguien que me va a entregar, bueno, era el momento para que Judas diga, bueno, Señor, yo tengo esto en mi corazón, porque todavía estaba en el corazón, no lo había ejecutado. Claro. Lo había ido a planear, le dijo, yo se lo voy a entregar. Estaba ahí todo preparado, pero no había concretado el hecho. La acción, claro. Y creo que Jesús le dio la oportunidad. Pero ahí vemos lo que es el corazón no arrepentido. Igual que Dios, cómo Dios trata con el pecador que no se quiere arrepentir, llevándolo, intentando llevarlo al arrepentimiento. Eso es lo que tiene Dios, tiene un corazón abierto hacia todos. Sí. Sabiendo que son enemigos y que no se van a arrepentir. Porque con Caín hizo exactamente lo mismo. Sí. Yo me admiro. Cuando Caín se enoja porque es rechazada su ofrenda, porque sí. Él no fue conforme al mandamiento. Había un mandamiento, había una manera de acercarse a través de la sangre del cordero. Sí. Él llevó lo que le pareció a él. Y como su hermano es recibido y él no es recibido, él se enojó mucho. Pero yo lo admiro porque a Dios. Porque yo, ¿qué hubiera hecho? Se enojó Caín, pero que se... Vení, Caín, ¿por qué te enojas? ¿Te habló? Y bien, claro. ¿Por qué te enojas? Mira, hacé lo mismo que tu hermano. Y yo te voy a recibir a vos igual que a tu hermano. Pero, el pecado está a la puerta. Te estás echando como un animal que te va a comer. Si vos seguís en esa misma actitud, vas a ir a la ruina. Por eso yo pienso en mi forma de ver las cosas del corazón de Dios. Yo creo que aún Satanás debe haber sido reconvenido en el cielo antes de caer. Yo creo que en algún momento le hubiera dicho, ¿y vos en qué andás? No,
todo bien, todo bien. Estamos orando, estamos Sí. bien. Como le dijo Eliseo a Giesi, ¿qué tal Giesi? ¿Cómo andás? No, acá estoy en casa. Se había ido detrás de los tesoros de este mundo, ¿no? Bueno, porque Dios conoce, pero ¿cómo es Dios? De que Dios le da oportunidad a todo. Lo mismo pasó con Adán y Eva, cuando él los va a buscar. Lo mismo lo llamó a Adán y Eva y lo llevó a la... Pero Adán y Eva tuvieron un arrepentimiento. Sí. Y después tenemos a Jesús también cuando le aparece a los discípulos, le cocina el pescado de vuelta. Lo mismo. La actitud de Dios siempre es la misma. Bueno, llamar y buscar a lo perdido, que no era la actitud que tenían los fariseos. Claro. Los fariseos estaban contentos. Es más, en una parte Jesús le dice, exhortándolos de que no tuvieran ese corazón duro, y contó, dice, un fariseo fue a orar. Y oró así, Padre, te doy gracias porque doy diezmo, y no soy como este pecador, porque fue juntamente con un publicano que estaba arrepentido. Claro, sí. Pero dice que oraba para sí mismo, ni siquiera le oraba a Dios. O sea, ellos iban por el cumplido. Sí, ¿no? por ser visto. Bueno, que Dios nos ayude en esa área, ¿no? De que no nos dejemos engañar, porque la ramera siempre actuó. Y a pesar de que vino la reforma en el siglo XV y hubo un avivamiento y se volvió a la doctrina de la justificación por fe, parte de la ramera quedó adherida y la traemos hasta el día de hoy. Nosotros, la iglesia evangélica también, no se puede decir, porque muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, y muchas veces tiramos tiro contra otros, y nosotros también tenemos nuestra ramera, nuestra institucionalización humana de la religión también dentro de la iglesia evangélica, porque nunca la iglesia volvió a ser pura cuando crece. El problema es cuando crece. Claro. Cuando es un grupito pequeño, normalmente ¿no? Es humilde. Por eso vemos dos estados de las 7 iglesias. Hay 2 iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, que fueron fieles y no tuvieron contaminadas por la ramera. Al menos el Señor no le denuncia nada. Por eso claro. Estaban sin virus. Sin virus. Estaban, como ahora, no estaban contaminados, porque los prueban. ¿Y qué hacen la prueba? Te dice, ¿estás contaminado o no? Bueno, claro. Hay 2 iglesias que no estaban contaminadas, pero una era perseguida. Sí, total. Bajo persecución. Y bajo persecución estaba purificada. Exacto, porque ¿quién se va a querer meter a cristianos? Yo siempre le digo a los internos allá en los pabellones, le digo, si pusieran pena de muerte para los hermanos acá en la cárcel, creo que quedo yo solo acá. Si le aumentaran la condena por ser cristiano, no sé cuántos vendrían al pabellón de cristianos. Porque es fácil ser cristiano cuando hay beneficio, claro. Pero cuando se pierde todo, entonces esa es una de las maneras de mantenernos puros. Amén. Y la otra es pequeña, pobre. La de Filadelfia es pobre y pequeña, pero fiel. Guardó la palabra, no negó el nombre de Cristo. Esas 2 iglesias se mantienen. Las otras, la de Éfeso, ya al crecer y ser pura en la doctrina, pura en el servicio, pura en todo, no pudo, se le escapó la bolita en algo. Claro, se le escapó la tortuga. Pero justo en ese punto tan importante. Tan importante. Bueno, y después la... Vamos a leerlo, si querés. Sí, lo voy a leer, pero rápidamente, así. Porque se nos va a ir el tiempo. No, si no ya... por como vamos a las 7. Vamos a ir con esto y bueno, en la próxima seguimos ya con Apocalipsis. Con el Apocalipsis ya cerrando el martes, así que toquemos un tema. En la segunda carta que Jesús le reclama es Pérgamo, la primera es Éfeso. Sí. Ya la dijimos, había dejado, y a todas las 5 iglesias que Jesús le demanda, a las 5 le da el mismo remedio: arrepiéntete. Todas tienen el mismo remedio, interesante. Porque el arrepentimiento es lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos equivocados. Claro. Muchos piensan, y yo he escuchado esto, que nosotros nos arrepentimos cuando nos convertimos y ya está. No hay que arrepentirse más. Porque yo me ha tocado decirle, hermano, arrepentido. No, ¿cómo me tengo que arrepentir? Yo estoy arrepentido.
No, si yo me equivoco, o estoy mal, me tengo que arrepentir. Entonces la primera iglesia le dice arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, ¿sí? En el caso de la tercera iglesia, la segunda es la de Mirna, que no tenía ningún reclamo, estaba sin virus, pasó el examen. La tercera, la de Pérgamo, está en Apocalipsis 2:14 y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ¿qué tenía cuál era la contaminación acá? La primera era dejar el primer amor, o sea, dedicarme a la obra y dejar al dueño de la obra, ¿sí? Olvidarme de esa comunión. Exacto. Acá ya había doctrinas toleraban doctrinas falsas. Esto es grave. Tolerar doctrina falsa hace doctrinas que llevaban a vivir una vida de pecado. A destruir la salud de la iglesia, porque el pecado lo que hace es eso, arruinar. Es lo que dice Isaías. Mi mano está bien, mi oído no estoy sordo. ¿Por qué decían los israelitas? Bueno, el Señor se quedó manco, se quedó sordo. No, le dice, yo no estoy sordo ni estoy manco, perdón. Ustedes, los pecados de ustedes son los que hicieron separación. Sí. Son ustedes los que se separaron de mí. No soy yo el que me separé de ustedes. Es el pecado. Entonces el enemigo sabe que haciéndonos tolerar prácticas que el Señor no aprueba, nos vamos a ir apartando del Señor lentamente. Entonces, Balaam, ¿qué hizo? Era un profeta que profetizó por lucro. No solamente profetizó por lucro, por una ganancia. Y quería maldecir al pueblo de Dios, quería frenar al pueblo de Dios, se prestó para ir a servir a un rey pagano, a Balac, ¿no es cierto?, para frenar al pueblo de Dios, sino que después, como no lo pudo frenar, porque Dios no permitió, y sería bueno que lean la historia de Balaam y de Balac, número 22, como no lo pudo frenar, ¿qué hizo? Vino el consejo de Balaam a Balac, le dijo, ¿saben qué? Mandale mujeres y varones lindos para que se mezclen, porque el pueblo de Israel tenía la orden de no contaminarse con gente extranjera. Entonces, es mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo. ¿Sí? Esa es la doctrina de Balaam. Y la doctrina de los nicolaitas, yo encontré acá una nota. Saben que no hay una referencia histórica de un grupo que se llamara nicolaitas. No. Entonces hay que ir a la palabra, y la palabra en griego, nicolaita, significa dos palabras. Nikao, conquistar o estar por encima de otro, y laos, que significa gente común o laicos. El vocablo nicolaita significa los que se ponen o los que conquistan a la gente común, los que están por encima de los laicos. Por ende, es una especie de autoritarismo dentro de los líderes de la iglesia. Claro, una sobre congregación. Claro, cómo separar en dos grupos. Claro. Los que sirven por un lado y los que son servidos por el otro. Y eso es un error, porque somos un cuerpo y somos todos servidores. Y tenemos que servirnos los unos a los otros. Y aunque algunos ocupemos alguna posición de autoridad, es simplemente para funcionamiento del cuerpo y no es para tener señorío. Sí, pero aparte Jesús dice, ¿no?, el que quiera ser mayor, sirva. Bueno, la autoridad de Dios. Pero la doctrina de los nicolaitas es al revés. Es poner a un grupo de personas por arriba, ¿sí? Los ungidos. Exacto. Y el pueblo debajo. ¿Qué es el sistema de este mundo? El sistema de este mundo es una pirámide, ¿sí? Donde la base, abajo están todos los que laburan para darle de comer a los que están en el medio, que son los lacayos de los ricos, que son los gobernantes, y después allá están los ricos viviendo en la esplendidez. Ese es el sistema piramidal de este mundo, ¿verdad? Que siempre existió. Siempre existió desde el principio. Ahora, el tema es cuando eso se mete en la iglesia. Claro.
Acuérdense en que cuando la iglesia se paganizó a través de Roma, los pastores llegaron a ser los dueños de la tierra. Y las ovejas, los esclavos, que trabajaban para el pastor. Se vendían los obispados. Sí, igual que el papado incluso llegó a ser comprado. Incluido el papado, porque el papado era el pastor de todo, el capo general. Pero los obispados se vendían, y gente impía, que no estaba ni siquiera convertido. Gente rica que quería que sus hijos tengan en vez de comprar una fábrica, le compraban un obispado. Entonces, como todo lo que producía el obispado le pertenecía al obispo, todos los terrenos, todos los campos, todo, porque eran todos esclavos, todo trabajo. Entonces se adueñaron de todas las cosas. Y perdón, hermano, que estamos hablando así, si alguien nos está siguiendo desde el otro lado, esto que estamos diciendo está en los libros de historia, y si tienen duda, no tienen más que llamarnos y nosotros le vamos a mostrar. Por supuesto, no hablamos no estamos inventando porque es nada. muy fuerte, digo esto, y quizás usted del otro lado en ignorancia, quizás le cuesta creer esto, pero estas son realidades que han acontecido en su debido momento y están probados a través de los libros históricos. Sí, ese es el terrible efecto de la ramera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todavía no lo practicaban, pero ya había gente que estaba diciendo que esto era válido, lícito, ¿no? Así el enemigo se mete con falsas doctrinas. Claro. Empezó. La que sigue, que es la iglesia de Tiatira, Ajá. dice algo más ya. En el 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá ya no era una doctrina, ya había práctica. Ya tenía personas corruptas, sí, practicando el pecado dentro de la iglesia. Porque una mala doctrina nos lleva a una mala práctica. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, vemos que el enemigo nos separa de Cristo, empieza a meter ideas falsas, doctrinas falsas, y que nos llevan a practicar cosas que son desagradables a Dios. Porque una de las características quizás de Jezabel, es bueno aclararlo, que ella tenía el espíritu de seducción, que ella para lograr sus objetivos tenía lo que se le llama, ¿no?, esa artimaña, obviamente diabólica, ¿no?, de poder conseguir lo que ella quería. Entonces, a través de la seducción, llegar a sus propósitos. Porque vamos a decir, para los que no lo saben, que Jezabel, la Jezabel, acá esta Jezabel es figurativa en lo que está ocurriendo en Tiatira, pero la verdadera Jezabel fue una mujer pagana que el rey Acab, un rey de Israel, sí, tomó por mujer, que no debería haber tomado. Y por causa de eso, esa mujer importó la idolatría, y por causa de eso, Elías, que era un varón de Dios, oró para que se cierre el cielo, y no llovió por 3 años y medio en Israel, porque Dios había dicho, por boca de Moisés, que cuando el pueblo se apartara de los caminos de Dios y volviera a practicar cosas que a Dios no le agradan, Dios iba a cerrar el cielo. Entonces Elías oró y Dios cerró el cielo. Y cuando Acab lo enfrenta a Elías, después de 3 años y medio, le dice, tú eres el que trajo el mal a Israel. Y Elías le dice, no, yo no traje el mal, vos trajiste, con esa mujer pagana que trajiste acá. Un tremendo. Sí, no. Y ojo, que para enfrentarse a un rey, Elías, o sea, sabemos que cualquiera que se dirige a un rey solamente con un espíritu de profeta podía llegar a hacerlo, porque le podía costar la cabeza, ¿no? Y sin embargo se lo dijo igual. Jesús le manda que se arrepientan. Sí. En la iglesia de Sardis dice en el 3:1 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya es la consecuencia de lo anterior. O sea, la práctica del pecado te lleva a la muerte espiritual. Oculto, ¿no? O sea, ocultado detrás de una pantalla religiosa, de ser como hacían los fariseos, ¿no? Sí. De tener una apariencia exterior, nos lleva a estar separados de Dios, a vivir una vida, porque muerto es separado. Sí. Ya había gente que estaba totalmente
no estaba en comunión con Dios, pero estaban ahí en la iglesia. Dice, sé vigilante, pero no todos, ¿eh? O sea, es como el virus, toma parte del cuerpo. Si sigue avanzando la enfermedad, después contamina más. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, todavía había cosas que estaban bien, pero ya la corrupción cada vez estaba más avanzada. Entonces el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, ¿no? Uh-huh. Que es la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Qué importante. Uh-huh. Lo que recibiste de mí, le dice Pablo. Sí. Eso encarga a hombres fieles, la doctrina. Guarda el buen depósito. Claro. No es que Timoteo tenía un plazo fijo. El depósito era la verdad que, claro, que le había dado Pablo por revelación del Espíritu. Claro. Esa es la sana doctrina, ¿no? La buena doctrina. Dice, acuérdate lo que has oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, ves que esto es algo para tener en cuenta. Hay que velar en estas cosas. Si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. O sea, ya hay una desconexión con la venida de Cristo. Por eso hay muchos cristianos que no creen en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque están mundanalizados, están contentos con las cosas de este mundo. Tratan de hacer riqueza, ¿no? De ensancharse. Después lo vamos a ver que justamente eso es lo que produjo la caída de Babilonia, ¿no es cierto? En Mateo 13, en la parábola del sembrador, dice que la semilla que cayó entre espinos es del que oye la palabra, pero luego los espinos crecen y la ahogan y la hacen infructuosa. ¿Y qué son los espinos? Son justamente los afanes de esta vida, las riquezas, los placeres, algo con lo cual el mismo Señor Jesucristo fue tentado. Nosotros lo tenemos ahí en la tentación de Jesús, sí, en Mateo 4. Y el diablo le ofreció todo. O sea, y dijo, en Lucas, en la versión de Lucas, porque eso está en Lucas también, dice, todo esto me fue dado, dice, y yo se lo doy a quien quiero, dijo Satanás. Uh-huh. Miren qué astuto. Porque detrás de la ramera está la bestia. Y detrás de la bestia está el dragón, que es el enemigo. Es un sistema operado por el enemigo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya vemos en un estado que estaba casi muerto. Llegamos a la quinta, la última. Ahora miren el estado de cómo estaba esta iglesia. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, algo tibio es algo que parece pero no es. ¿Sí? O sea, parece caliente pero es frío. O sea, era una iglesia que parecía una iglesia pero no era iglesia. Ya directamente ya no era. Pero es un engaño también, porque el frío, vos lo tocás y decís, no, esto está frío. El que está caliente lo tocás y está caliente. Pero el tibio no es chicha ni limón. No es ni una cosa ni la otra. Y eso, así actúa el enemigo dentro del cuerpo. Sí. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, esto produce rechazo. Cuando alguien vomita algo, es porque lo rechaza. El cuerpo está soltando algo que está mal. Y es una sabiduría que Dios le dio al cuerpo. Es verdad. Si vos te tomás 2 litros de agua de una, sí. Es muy probable, sin que esté fría, natural o media tibia, te hace vomitar. Es automático. Y miren el estado en que estaba. Dice en el 3:17, porque tú dices, esto es lo que decían ellos. ¿Qué decían ellos de sí mismos? Yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y acá la palabra cosa habla de cosa material. En el idioma original se refiere a cosas materiales. O sea, ¿cómo se veían materialmente? Bien. No había ningún problema. Pero punto y coma. Y ahí está el problema. Y no sabes, y esto es lo dramático, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué es desventurado? Es lo contrario de bienaventurado, ¿no?
le va mal. Miserable, que no tiene nada. Pobre, ciego, que carece de los bienes verdaderos. Ciego, que no ve. Y desnudo, que no tiene con qué cubrirse. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro habla de la santidad, habla de Dios. El oro siempre representó a Dios. El lugar santísimo era todo de oro, todo. Todas las paredes, el arca, todo de oro. Compres de mí. ¿Quién nos santifica? Cristo. La presencia del Espíritu Santo nos hace santos. De mí. Para que seas rico y vestiduras blancas. Para vestir. Habla de las acciones justas de los santos para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿dónde estaba Jesús? Afuera. Normalmente cuando yo golpeo la puerta estoy del lado de afuera. Es raro golpear la puerta del lado de adentro. Ya prácticamente Jesús está llamando a alguno que pueda, porque dice, si alguno, ya ni siquiera todo, alguno que quedara ahí. Vemos la actitud también, porque como decíamos, si fueron nosotros y listo. No me yo le pongo una bomba. Pero vemos de vuelta la actitud que tuvo en el Edén, la actitud que tuvo con Caín, la actitud como diciendo, ¿no? Si alguno, llamando, siempre llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 5 pasos por los cuales Satanás logró sacar a Cristo de la iglesia. Ahora, mientras te escuchaba hablar este último punto, ¿no? Hablando de porque esta iglesia tenía el concepto de que era rico. Y Esmirna se sentía totalmente empobrecido y el Señor le decía, no, rico. Tú eres rico. Y sin embargo, este que tenía todo, Dios le dice, tú no eres nada, no tienes nada, no. Porque... O sea, ¿cómo cambia? Ante los ojos del Señor puede cambiar nuestra perspectiva de vida, a menos que el Espíritu Santo nos avise realmente. Uno puede hasta incluso llegar a la confusión de creerse que está bien y ante los ojos de Dios no estar bien. Por eso el apóstol Pablo decía, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Justamente, al tener ojos, Pablo oraba para que se abrieran los ojos espirituales de los cristianos, ¿sí? Para que recibieran un espíritu de revelación y de conocimiento del Señor. Porque cuando tenemos ojos espirituales podemos discernir y ver la ramera. Amén. Por eso es importante, hermanos, que discernamos y que nos limpiemos de todas estas contaminaciones, que son cosas que podemos caer fácilmente, ya les digo, orar para ser vistos, contar los ayunos que hacemos, andar publicando los bienes que damos, querer los mejores lugares, querer que nos feliciten, querer que nos reconozcan. Está todo basado en el yo, en el hombre natural, ¿no? Hombre, claro. Que no está, porque Dios puso en el hombre todas esas cosas que son puestas por Dios, pero eran todas dirigidas hacia Dios. Porque querer buscar la gloria propia es una falsificación, porque nosotros queremos buscar la gloria de Dios. Y querer buscar las riquezas de este mundo es falsa, porque nosotros debemos buscar las riquezas espirituales, o sea, lo que Dios nos da. O sea, al salir de Dios, nos concentramos en nosotros mismos y de a poquito el enemigo nos va. Como tuvo también, ¿no? Jesús cuando estuvo con Pilato le dice, siendo él el rey, le dice, vos sos el rey, y dice, no, tú lo estás diciendo. O sea, ni de él salía esa, porque él tranquilamente puede decir, no, dijo él, si mi reino fuera de este mundo, vendrían los ángeles, pero él dijo, tú lo dices. Que genuina la conversión del apóstol Pablo, que él lo dejó todo para ganar a Cristo. Y la condición en la que él vivía, él decía, vale mis propias manos para ganarme el pan del día. O sea, no dependía de otro, dependía de sí mismo, ¿no? No, y él, indudablemente, su posición económica antes de convertirse no era una posición baja.
No. Pablo fue instruido en la mejor universidad y la más cara de su entonces, como Claro. si ahora te manden a estudiar a Estados Unidos, Sí, a Harvard, sí. porque se crió a los pies de Gamaliel, cuando su familia vivía lejos en Tarso, y para mandar a una persona a Jerusalén a estudiar De tenía esa que colonia ser era un viaje. muchísima dinero. Claro. Ahora, él se nota que renunció a todo. A todo. Pero porque se le reveló Cristo. Por Solamente eso- Cristo lo pudo haber cambiado de esa manera, ¿no? Sí, él lo dice en Filipenses 3, el amor de Cristo. Por Ajá. el amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y esa es la manera que tenemos que mantenernos hoy, ¿sí? Porque la ramera sigue trabajando. Por eso digo, va cambiando de... Sí, Y va aparte, mutando. quiero dejar en claro que la astucia que utiliza es la que a un hijo de Dios que no está bien espiritualmente es muy fácil que lo capte. Las artimañas del enemigo. Y un hijo de Dios que es niño. Por eso Pablo se preocupó, Pablo, Pedro, Santiago, todos los apóstoles se preocuparon para que los hermanos crezcan espiritualmente. Y fíjate siempre sus oraciones, ¿a qué se debían? Mayormente a orar para que los hermanos se les revele Cristo, se les revele Cristo. Porque el niño es fluctuante, dice en Efesios 4, y es llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por artimaña de hombres que usan el error, para arrastrar tras sí a las personas. Claro. Y hoy, y más en este tiempo, hermano, que estamos metidos en las redes, debemos tener mucho cuidado lo que consumimos. Así como usamos alcohol en gel para las manos y todo, hay que conseguir alcohol en gel espiritual, hay que conseguir barbijos espirituales, hay que conseguir todo, porque nos podemos llegar a tragar cualquier cosa, como hablábamos el otro día, de personas que supuestamente tienen una revelación de Dios y que viene un meteorito y que nos vamos a morir todos y que mañana si salimos va a salir un humo y nos morimos todos y todo ese tipo de cosas que suenan espectaculares, pero que no están basadas en la palabra de Dios. Por favor, hermano, filtren las profecías por la palabra de Dios. Amén. Filtren las revelaciones por la palabra de Dios. Porque hoy la gente dice, no, yo fui al cielo, fui al infierno, fui a todos lados. Bárbaro. El apóstol Pablo, un hombre de Dios tremendo, él dice, yo fui, pero no dijo nada nunca. Y cuando habló de su experiencia, ¿saben qué dice? Léalo en 2 Corintios. Me hacen hablar como loco. Perdón, por lo que, ¿cómo le voy a hablar, Corintios? Porque no lo debería hacer. Pero ustedes me están obligando a hablarle de una manera irónica, ¿no? Me pongo en la posición de ustedes. A ver, ahora me voy a empezar a jactar. Pero yo no debería jactarme nunca de mis experiencias espirituales. Y ahí él cuenta. Pero cuenta sí, pero sin ningún tipo de detalle. Es más, dice, conozco un hombre. O sea, entonces yo veo que hoy nosotros hablamos con una ligereza, estos hombres que están escritos ahí, que Dios los aprobó y que Dios los certificó, que son verdaderos hombres puestos como Pablo, perito, arquitecto, para que nosotros, ellos eran prudentes y nosotros le mandamos cualquier cosa, no tenemos, o sea, nos falta madurez. Nos falta madurez. Sí, nos falta El madurez. Señor nos ayude. Pero qué bueno también pasa esto, ¿no? Al leer la palabra, Jesús dice, ¿no? El que guarda mis palabras, el que permanece, nosotros con mi Padre vamos a permanecer, y ahí se hace, ¿no? Esta unión espiritual que nos hace poder salir de estas cosas, ¿no? Que estamos hablando, de esta contaminación. Y también si sos capaz alguien que hace poco comenzaste la iglesia, o capaz que no tenés capaz conocimiento sobre la palabra, estaría uno que te acerques, en un caso a tu líder espiritual, si perteneces acá a nuestra iglesia, a un líder espiritual de departamento, o a nuestro pastor, para que realmente si hay dudas, o esta palabra en sí no trajo una convicción en tu vida, diciendo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, primeramente ir a los pies de Dios, obviamente ir de Jesús, orar, que te confieses, pero también uno necesita poder ser instruido en la palabra y poder, como decía recién Alberto, crecer en la palabra, ¿no? Que eso es lo bueno. Vamos a dar los últimos saludos y ya, Andrés, vas a estar orando. Hay una pregunta que la dejamos ya para el martes que viene, que nos metemos con Apocalipsis 6:17. Nos manda saludo Liliana ahí, Pérez pone amén, gracias por compartir la palabra de vida, abrazos. Joel Fernando pone muchas bendiciones y gracias por todo, muchas bendiciones. Romina
ahí de Malvinas, si no me equivoco, pone bendiciones hermanos, Dios los bendiga, estamos con mi esposo escuchando. Graciela dice, buenas noches, pregunto, esta la dejamos para el martes que viene, dice, pregunto, ¿la Gran Ramera es la Iglesia Católica? Con su representante el Papa, feliz, dice, de escuchar y de aprender. Así que esa la respondemos para la semana que viene. Graciele, esperanos ahí el martes que viene a las 6. Guillermo Salgueiro pone también buenas tardes, Dios los bendiga. Y Emanuel Garay pone saludos, amados hermanos, bendiciones. Amén. Así que bueno, hasta acá finalizamos justito. Nos dio para la primera parte de esta Gran Ramera, que vimos el contexto de cómo nació, de cómo se fue desarrollando y cómo se sigue desarrollando. Y el martes que viene ahí vamos a estar hablando de su culminación, ¿no? Como habla. Andrés, ¿orás? Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, a través de los tiempos, tú no has cambiado. Tú eres ese Dios inmutable, ese Dios que conocimos. Y Señor, y si algún día, por alguna causa, nos alejamos de ti, siempre te vamos a encontrar ahí, porque tú eres ese Dios de palabra, ese Dios fiel, ese Dios inmutable. Señor, bendigo tu nombre. Señor, porque esta palabra nos confronta cada día, porque estas palabras nos desafía a vivir. Señor, orando y suplicando tu asistencia por tu Espíritu a nuestro corazón, para poder serte fieles en todo lo que hagamos, para que aquel día en que tú nos llames a tu presencia, nosotros podamos estar preparados. Señor, permite que podamos tener siempre una conciencia despierta para discernir tu voluntad para este tiempo, en nuestra vida, en nuestro cotidiano andar. Que podamos ser hijos, oidores y hacedores de tu palabra fiel. Que no haya nada que se interponga al llamado que un día tú pusiste en nuestro corazón, sino que si tenemos que ser tentados, Padre, que sea la palabra que fluya de nuestro corazón a nuestra mente para sostenernos en el momento de la prueba. Espíritu Santo, gracias te damos, porque sabemos que tú nos guardas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos próximo martes a las 6. Acuérdense, mañana miércoles reunión a las 8. Jueves están las mujeres también compartiendo con nosotros. Viernes reunión de oración. Sábado a las 8 también tenemos ahí con Seba los jóvenes adultos. Y el domingo a las 6 reunión ahí general. Nos despedimos. Chau, chau. Paz del Señor. Paz del Señor.